vez más en las manos del Señor para pedirle pues que Él nos ilumine con la gracia de su Espíritu, de tal manera que esta catequesis también sirva para ir profundizando más en nuestra experiencia de seguimiento del Señor, que sigamos profundizando en este seguimiento y que esto también nos ayude a fomentar y fundamentar más nuestra fe para estar seguros también de a quién seguimos y quién es el que nos da la gracia cada día. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oh Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo, inspírame siempre lo que debo pensar, lo que debo decir, cómo debo decirlo, lo que debo callar, cómo debo actuar, lo que debo hacer, para gloria de Dios, bien de las almas y mi propia santificación. Espíritu Santo, dame agudeza para entender, capacidad para retener, método y facultad para aprender, sutileza para interpretar, gracia y eficacia para hablar. Dame acierto al empezar, dirección al progresar y perfección al acabar. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muy bien. Como ya decíamos la vez pasada, hoy vamos a continuar pues con esta catequesis del tema de los sacramentos y hoy toca pues los primeros tres sacramentos que nosotros tenemos y que conocemos como los sacramentos de la iniciación cristiana. Como ya vemos ahí pues son el bautismo, la confirmación y la Eucaristía. Ya la vez pasada nosotros decíamos, ¿no? El sacramento por excelencia es Cristo mismo, que es el que nos ha traído la salvación, que es el que nos da la gracia de ser hijos de Dios y de vivir como tal. Pero la iglesia, que es la depositaria de esta gracia, cuando Él pues parte, cuando Él va a estar de nuevo a la derecha del Padre, pues ella a través de los sacramentos es que nos va transmitiendo esta gracia. Entonces, estos son los tres sacramentos con los cuales nosotros iniciamos, ¿eh? El bautismo, la confirmación y la Eucaristía. Todos los sacramentos van a girar en torno a la Eucaristía. Es el sacramento principal porque es ahí donde Cristo mismo se manifiesta. Sin embargo, el bautismo va a ser no, no el principal, pero sí es el que nos abre a nosotros las puertas para tener acceso al resto de los sacramentos. ¿Eh? Por lo tanto, pues es uno de los, es el sacramento base, es el sacramento base. A pesar de que la Eucaristía es el centro, pero este es el sacramento base, porque es el que nos abre las puertas de la iglesia, nos abre las puertas para que podamos recibir los demás sacramentos. Antes, inclusive, hasta las iglesias estaban estructuradas catequéticamente. Hoy en día, pues la modernidad de esto ha afectado un poco. No digo yo que esté mal, simplemente lo que quiero decir es que hasta las iglesias estaban estructuradas catequéticamente porque si ustedes se fijan en las iglesias antiguas principalmente, ¿dónde es que está el baptisterio? Es decir, el lugar donde se celebra el bautismo. Está a la entrada de la iglesia, en uno de los costados está el lugar donde se celebra. ¿Por qué? Porque para entrar a la iglesia se necesita pasar por las aguas del bautismo. Entonces, es ahí donde nosotros entramos. Este sacramento para nosotros lo realizamos pues por medio del agua, ¿no? Se realiza pues mediante la ablución con agua verdadera. ¿Por qué se dice agua verdadera? Hombre, porque hoy en día pues con tanta modernidad y todo eso no va a ser que salga algún hermano por ahí, ¿no? Que a veces incluso quieren sustituir las especies de pan y vino por otras materias, pues igual, ¿no? El agua tiene que ser agua, agua pura, lo más purificada posible, porque es la que por la acción del Espíritu Santo y con la oración, pues entonces va a manifestar esa gracia de que a nosotros nos limpia, nos purifica de nuestro pecado, para poder entonces tener acceso y ser parte de la iglesia. Entonces, el agua verdadera, como digo, acompañada de la debida fórmula verbal. ¿Eh? Nosotros, por ejemplo, inclusive de algunas denominaciones cristianas protestantes como Iglesia Católica reconocemos inclusive el bautismo. ¿Por qué?
porque la fórmula que Cristo mismo enseña cuando Él asciende al cielo es que vayan y hagan discípulos, que más lo vamos a ver un poco más adelante en la fundamentación bíblica, y de hacer discípulos de todos los pueblos, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces, esta es la fórmula verbal que se hace. Y los efectos que tiene el bautismo, pues son justamente, ¿no? En primer lugar, que nos libra del pecado original. Es decir, nosotros ya por naturaleza tenemos la tendencia al pecado. Ese es, en conclusión, el pecado original, nuestra tendencia al pecado. Incluso pues la Sagrada Escritura nos lo recuerda, ¿no? Cuando el Señor se dirige al pueblo de Dios, pero nosotros lo podemos hacer ya de una forma personal. Pongo delante de ti dos caminos. Uno que te va a llevar pues a la santidad, a la salvación, y otro que te va a llevar al pecado. Entonces nosotros ahí es donde tenemos que elegir. Por medio del bautismo, como nosotros tenemos entonces la gracia del Espíritu, obviamente que tenemos que dejarlo actuar para entonces optar por el bien, ¿no? Entonces, al nosotros ser liberados de esa tendencia, no significa que no quede en nosotros esa posibilidad, ¿eh? Esa posibilidad, pero ya queda solamente como una posibilidad. Pero lo esencial es que entonces nosotros ahí somos liberados de ese pecado, ¿no? De esa tendencia. Después, el segundo efecto que tiene pues es reengendrar los hijos de Dios. Y justamente una de las cosas que me llamó la atención, ¿no? Y me gustó mucho fue encontrar esta palabra, reengendrar, porque es que muchas veces se utiliza de que el bautismo nos hace hijos de Dios. Entonces yo a veces ya he escuchado esa frase, incluso en algunos que otros sacerdotes, yo me pregunto, ¿y antes de ser bautizados, hijos de quién somos? Si Dios mismo es quien nos ha dado la vida, es nuestra primera vocación a la vida, a compartir ese don más grande que Él nos puede dar, la vida misma. Entonces, no, nosotros somos reengendrados para ser hijos de Dios, ¿eh? Que es muy diferente, porque somos hijos de Dios, pero a través del bautismo nosotros reconocemos esa condición y por lo tanto pasamos a formar parte del pueblo de los hijos de Dios, de la iglesia, que es el nuevo pueblo, el nuevo Israel, el nuevo pueblo santo de Dios. Y por lo tanto, pues como dice ahí, nos incorpora, por lo tanto, pues a esta iglesia que es la depositaria de las gracias y que por medio de los sacramentos nosotros lo hacemos. Y nos configura con Cristo, es decir, por medio del bautismo nosotros nos convertimos en otros Cristos. Hay una parte inclusive en el cual pues se nos recuerda cuando vamos a ser ungidos con el crisma en la coronilla de la cabeza, ahí se nos dice justamente para que seamos miembros de Cristo, sacerdote, profeta y rey, el triple ministerio. Y entonces nuestra imagen queda configurada con Cristo. Por eso es que el Señor a nosotros nos ama. ¿Por qué? Por medio del bautismo también nosotros esa imagen de Cristo la reflejamos. Entonces, Dios, dice nuestra fe y nuestra teología, cuando nos ve a nosotros, en nuestra imagen ve a Cristo mismo. Y por eso es que el Señor nos sigue amando. Y esa imagen es purificada por medio de este sacramento. ¿Mm? Entonces, lo que hablábamos la vez pasada, ¿no? Cuando decíamos con respecto pues al tema del bautismo, que el bautismo nosotros lo podemos recibir por lo menos de deseo. Y entonces respondiendo también un poco a una de las preguntas que nos hacían, y aprovecho para decir, ¿no? Que pueden ir poniendo ahí las preguntas y al final pues esperamos tener un poquito de tiempo, porque hoy al ser los tres sacramentos, pues la situación pues se alarga un poco más. Entonces, el bautismo de deseo, es decir, cuando por algún motivo no se puede llegar a culminar a celebrar el sacramento, pero en el corazón está abierta esa posibilidad de recibir esa gracia de Dios. Existe ese deseo, existe esa apertura a la gracia de Dios. Entonces, esto, como les decía, más que todo ocurre en tiempo de persecución, ¿no? Cuando pues se tienen que ocultar, etcétera, etcétera. Entonces no se llega a ese culmen, o inclusive cuando una persona está en preparación, ya adulta principalmente, o incluso un niño, está pues en esa preparación, pero por motivo de alguna enfermedad o lo que sea, no puede llegar a recibir el sacramento y entonces pues lo ha deseado. Por lo tanto, ese es válido ya también, es válido también. Entonces, porque es como para nosotros desde nuestra fe, pues es el requisito necesario pues para celebrar nuestra salvación, ¿no? Entonces, eso.
Los fundamentos bíblicos con respecto a esta institución del bautismo, y que también lo preguntaban la vez pasada, ya desde el Antiguo Testamento nosotros vemos cómo se ha ido prefigurando lo que es el bautismo, cómo desde el Antiguo Testamento el Señor ha ido utilizando el agua como ese medio de purificación. Uno de ellos pues es el diluvio, ¿no? Y ahí aparecen también pues las citas bíblicas donde lo podemos encontrar, ¿no? Uno de ellos es el diluvio. Cuando el Señor ve que el mundo pues, había caído en pecado, y una de las formas que hace, pues utilizar el agua, pues para eso, ¿no? Para limpiar, para purificar. Hombre, que es una forma bastante fuerte, ¿no? De expresarlo. Sin embargo, el deseo del Señor siempre ha sido, pues, que nosotros nos corrijamos y que quedemos purificados, ¿eh? Ese es lo esencial. Después está la travesía del Mar Rojo, cuando el Señor libera a su pueblo del pecado de Egipto, haciéndolos pasar, atravesando el mar. El pueblo que acababa de ser liberado de la esclavitud de Egipto para que pasaran y si continuaran pues su marcha hacia la tierra prometida. Entonces, y después también está la circuncisión. ¿Por qué? Porque la circuncisión es el signo de la alianza entre Dios y su pueblo. Para nosotros ahora, y incluso San Pablo nos va a decir más adelante, la circuncisión es del corazón. ¿Y cómo lo vamos a simbolizar o cómo, con qué lo vamos a representar? ¿Dónde lo vamos a vivir? En el bautismo. Cuando nuestro corazón es circuncidado del pecado para vivir en esa gracia de los hijos de Dios. Las lecturas que aparecen ahí, junto a un lado en la presentación, son exactamente las lecturas que hacen referencia incluso del Antiguo Testamento en esas específicas circunstancias en las cuales pues el Señor ha librado a su pueblo del pecado y que por el bautismo ahora también lo hace para nosotros. A continuación, pues aparecen también ahí, ¿no? El bautismo de Jesús mismo en las aguas del Jordán, y que entonces es abierto el cielo y se escucha aquella voz, ¿no? Este es mi hijo, el amado, escúchenlo. Entonces, aquí hay una acción muy grande, que es abrir nuevamente esas puertas que han sido cerradas a causa del pecado. Y es con corazón, ya todos estamos presentes, justamente todos nosotros también vemos y experimentamos esa acción de que se nos abren las puertas, no solamente de la iglesia, sino también del reino celestial. Y eso es a través del bautismo. Para nosotros eso es el signo, símbolo también de esa redención que el Señor nos da. Por eso que digo, a través del bautismo nosotros nos unimos, nos configuramos con Él para tener acceso entonces a Dios mismo. Después Jesús mismo en ese encuentro con Nicodemo le recuerda que para poder tener una nueva vida hay que morir al hombre viejo, es decir, al pecado, y renacer como niño. Y entonces él hace referencia también a renacer del agua y del espíritu. Entonces, perdón, la iglesia ve en esa referencia de Jesús también pues una referencia exactamente a lo que es el bautismo, por medio del cual nosotros somos reengendrados, como ya lo veíamos antes. Del costado de Cristo, cuando está en la cruz, brota agua y sangre, haciendo referencia al nacimiento de la iglesia y también cómo el agua es necesaria también pues para que nosotros podamos entrar a esa puerta abierta que es el costado de Cristo, que es la iglesia misma, para poder tener acceso a Él, a su corazón, a su vida, y el mandato específico que les da a los apóstoles, de ir y hacer discípulos a todos los pueblos, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Y por eso es que decía que nosotros inclusive hay algunos bautismos que reconocemos, que incluso cuando vienen de estos grupos pentecostales, ¿no? ¿Por qué? Porque nosotros en el sacramento reconocemos que no es tanto la persona quien bautiza, sino que es Cristo mismo el que bautiza siempre y cuando utilice lo que hemos dicho antes, la materia, que es decir, el agua lo más pura posible, verdadera, y las palabras que el mismo Jesús ha enviado. Entonces, hay algunas denominaciones protestantes que no utilizan esta fórmula, entonces esas nosotros no son validadas. Entonces, cuando alguien viene de un grupo de estos
y ha sido bautizado válidamente, para nosotros obviamente, lo que hacemos es que lo completamos, aplicamos entonces lo que faltaría, ¿no? Que son el crisma principalmente, ¿no? Entonces, el crisma, y se le entrega la luz también a esta persona que ya ha sido bautizada. ¿Para qué? Para completar el sacramento y entonces también pueda participar de todas las gracias que la iglesia da a todos sus bautizados. Muy bien. Entonces, la materia próxima, como decíamos, que es el agua, ¿no? Y el sacramento se puede celebrar de dos formas. Por infusión, que es la más común, es decir, cuando se derrama pues el agua sobre la cabeza del niño o del adulto, según sea el caso, que se está bautizando, y diciendo la fórmula, como lo hemos dicho. Y a veces en algunas celebraciones, y según como lo mande también el ordinario del lugar, cuando decimos ordinario, pues nos referimos principalmente pues al obispo, a la conferencia episcopal y también al sacerdote. Por ejemplo, donde hay camino neocatecumenal, en la vigilia pascual, cuando se celebra el sacramento, por lo general, cuando son niños, incluso cuando son adultos, a mí me ha tocado inclusive celebrar, es sumergirse como las primeras comunidades cristianas, meterse pues en la pila bautismal que parece una pequeña piscina, entonces sumergirse por completo. Entonces el signo, como decía, ¿no? De morir al hombre viejo para renacer a una nueva criatura. Entonces son las dos formas que se tienen cuando se utiliza el agua, pues de celebrarlo. La preparación definitivamente tiene que ser agua bendita, salvo en caso de necesidad, pues porque por algún motivo, en algún momento, pues hay alguna necesidad de celebrar un bautizo y no necesariamente sea pues un ministro ordenado, quien esté por ahí cerca, pero en peligro de muerte, por ejemplo, pero si se tiene agua y se sabe que es agua pura, no es que la mujer echa Coca-Cola o cerveza, ¿no? En la cabeza a alguien, no, sino que si es agua, entonces si por necesidad, entonces se bautiza en el momento. Obviamente después tiene que ser notificado, ¿no? Pero tiene que ser necesariamente agua bendita. Por eso es que cuando se está celebrando el sacramento, antes de hacer la infusión o la inmersión, se bendice el agua. De tal manera que por la imposición de manos del ministro, entonces la gracia del Espíritu Santo llegue a esta agua para que abra, como dice el rito, pues esas puertas, ¿no? Para que el agua reciba esa gracia de poder purificar a quien va a morir al pecado en esa celebración. Entonces, otra de las cosas que para nosotros es importante es el tema del nombre. En el bautismo nosotros somos llamados hijos de Dios, que ya lo hemos explicado. Y por lo tanto no podemos utilizar cualquier nombre. Se nos pide que por lo menos sea un nombre. Hombre, hoy en día es que esa es una situación bastante complicada, ¿no? Por el tema de los nombres que a veces se utilizan. Pero la idea es que el nombre sea apropiado porque que haga referencia a aquel que puede llegar a ser inclusive pues el modelo para este cristiano que va a ir creciendo. No es solamente pues porque suene bonito o porque no, porque también simboliza la misión que aquel cristiano también va a tener. El ejemplo podemos tomar el caso de Abraham. En un principio él se llama Abraham, pero cuando él asume la misión del Señor, cuando el Señor se dirige a él, le encomienda una misión, hasta el nombre le cambia a Abraham, igual que Sarai, su esposa, y después es Sara, su esposa. Entonces, y por eso es importante, ¿no? Los adultos tienen una preparación diferente para recibir el sacramento del bautismo. Voy un poquito rápido porque si no, no nos alcanza, ¿no? Resumir en esto, pues todo un semestre de teología del bautismo no es fácil. Entonces, el catecumenado, porque catecúmeno no es el camino neocatecumenal, o sea, lo especificamos, porque a veces lo podemos confundir con las palabras. El catecúmeno como tal es aquel que está en preparación para recibir algo, en este caso un sacramento. Entonces, cuando un adulto se va a bautizar, su catecumenado, es decir, su preparación es completamente diferente.
¿Por qué? Porque como no es su padrino o el papá o la mamá quien va a responder, sino que es él mismo, es él quien tiene que ser consciente de lo que va a recibir. Por lo tanto, es mínimo, eso depende mucho de las conferencias episcopales de cada lugar, mínimo tienen que ser 6 meses de preparación, pero lo normal es que sea un año, ¿eh? Para que una persona adulta reciba su bautismo. ¿Y a quiénes se incluye en esto? Pues a toda persona a partir de los 7 años. ¿Por qué? Porque se considera que a partir de esa fecha, es decir, de esa edad, ya la persona tiene uso de razón y es consciente de lo que hace y de lo que dice. Por lo tanto, cuando un niño, que todavía es niño, eh, pero que ya tiene pues una mentalidad más despierta, es decir, a partir de los 7 años para recibir este sacramento ya se le considera pues un adulto, porque tiene uso de razón y por lo tanto tiene que tener una preparación. Yo personalmente cuando estaba ya en la parroquia, en la Divina Providencia, en San Salvador, en la colonia Tlacat, yo lo que hacía era que yo le decía, mire, cuando llegaba un niño ya así, pues que haga la catequesis, como que va a ser ya la primera comunión, porque de por sí, en ese periodo también es conocer las verdades de la iglesia y entonces al finalizar, pues entonces recibe este sacramento. Y así pues el niño no estaba solo y estaba con los demás y eso. Ahora, si ya era un adulto, pues sí, ya tenía catequistas destinados a preparar a una persona. ¿Por qué? Porque vuelvo y repito, ya es esta persona quien tiene que responder y ser consciente del sacramento que está recibiendo. Cuando son niños, pues la preparación la reciben los papás y los padrinos, quienes asumen la responsabilidad de educar al niño en la fe. Ya la vez pasada nosotros decíamos, y esto lo recuerdo, ¿no? El bautismo imprime el carácter de ser salvados por Cristo, que es lo que hemos dicho antes. Entonces, esta gracia no se la podemos negar a nadie. Esta gracia e inclusive pues la herencia que mejor se le puede dar a una persona es la fe y por eso se le bautiza de niño. Entonces los papás y los padrinos son los responsables de que este niño sea consciente de la gracia que ha recibido. Entonces, y a veces pues es un problema, ¿no? Porque se busca al padrino, aquel al que vamos a ver una vez al año si acaso, o el que le traiga solamente el regalito pues para Navidad y el cumpleaños. Y no tendría que ser así, porque los padrinos son los segundos padres, los padres en la fe. Entonces, y son ellos los que se tienen que encargar de acompañar con la oración, el ejemplo, el testimonio, para que esta persona pues vaya conociéndolo, ¿no? Pero principalmente los papás. Por lo tanto, pues se les debe recordar, ¿no? Es decir, por eso es que los padrinos tienen que participar de una serie de catequesis a las que decimos charla y que muchas veces no queremos ir y que si tenemos de amigo al padre, pues le pedimos que mejor nos ayude para ver si nos ahorramos aquello, etcétera, etcétera, de tal manera pues que lo que sea lo más rápido posible todo. Y cuando eso no tendría que ser así, es profundizar más en nuestra fe, la fe que después le tenemos que enseñar e inculcar pues a este niño. Entonces, y cuando un adulto es bautizado, a él si de una vez se le aplica también por lo menos el sacramento de la confirmación. ¿Eh? Por lo menos el sacramento de la confirmación, porque ya está apto pues, para recibir los dos sacramentos juntos. Antes, por ejemplo, para el tiempo de San Agustín, que él fue bautizado ya pues a la edad de 30 años. Entonces, él cuando recibe pues los sacramentos así completos, más, entonces era los tres juntos, ¿no? Bautismo, confirmación y Eucaristía, porque estaba preparado para recibir los tres. Entonces hoy en día, por lo menos, el bautismo y la confirmación, ¿eh? Por lo menos esos dos van juntos cuando es una persona adulta. Muy bien. Entonces, para bautizar lícitamente a un niño, no válido, que es muy diferente. Una cosa es lícita y otra cosa es válido. Válido será siempre, pero lícito es decir, pues, que no tenga ningún problema. Por lo menos uno de los papás debe consentirlo. Allá yo he tenido ya el caso en el que es la abuela quien trae al niño que quiere que sea bautizado porque los papás ya no tienen fe, porque ya no lo están viviendo. No se puede, ¿eh? A menos que sea en peligro de muerte.
en peligro de muerte. Es la única forma, pero de lo contrario, por lo menos uno de los papás tiene que estar de acuerdo en que el niño sea bautizado. ¿Eh? De tal manera que este niño tenga la esperanza de que va a ser educado en la fe. Es decir, aquel que está de acuerdo asume esa responsabilidad. ¿Ya? Y como decía, si el niño está en peligro de muerte, pues entonces sí, inclusive puede venir la abuela, el tío, quien sea, y decir, mire, es que se me está muriendo y por lo tanto, pues hay que bautizarlo. Ok, perfecto. Ahí sí no podemos decir que no, y entonces se aplica y se celebra, ¿no? Dentro de la preparación, pues está también los requisitos que deben cumplir los padrinos. ¿Eh? Para empezar, pues por lo menos tiene que existir uno. En algún momento y por alguna circunstancia quizá no pueda haber un padrino, pero por lo menos un testigo. No se le puede considerar quizá padrino, pero por lo menos que sea testigo de que el bautismo se está celebrando, ¿no? Cuando es, sea niño o sea adulto. Siempre es indispensable. ¿Eh? Tiene que ser padrino y madrina, o solo padrino o solo madrina. Yo he encontrado casos donde quieren que sean el tío, la abuela, no sé quién, no sé cuánto, y traen pues ahí varias personas. Y yo les digo, miren, oficialmente van a ser padrinos, elijan ustedes, ¿no? Yo no les digo quiénes tienen que ser, no. Y los demás pues están ahí, también son testigos, y le puede decir padrino, no hay ningún problema, pero oficialmente es padrino y madrina, o solo padrino o solo madrina. ¿Eh? Después, eh, tiene que ser bautizado también. Si va a ser padrino, la persona tiene que ser bautizada y confirmada, o por lo menos bautizada. Entonces resulta que yo he tenido el caso también donde he tenido que decirle a una pareja, mire, lo siento, no podemos bautizar a menos que busque otro padrino. Porque resulta que el padrino que traían, pues no estaba ni siquiera bautizado. Y no puede. Primero porque ni siquiera comparte nuestra fe. ¿Cómo entonces esta persona va a acompañar al niño en su proceso de fe si ni siquiera la comprende, ni siquiera la vive, ni siquiera la tiene? ¿Ya? Entonces, por eso, el padrino tiene que ser mínimamente bautizado, por lo menos, ¿no? ¿Eh? Obviamente, de preferencia que sea una persona, pues, que viva la fe, ¿no? Pero el peor de los casos, pues, por lo menos que sea bautizado. Estar casado o soltero, es decir, una persona que no está casada por la iglesia, por la iglesia, porque también se da el caso de que a veces, no, pero es que está casado por el civil, sí, pero eso es un acuerdo civil, no es el sacramento como tal, ¿ya? Entonces, y a veces la gente dice, pero es que mire, estos incluso se portan mejor que los que están casados por la iglesia. Y yo le digo, bueno, pero les falta algo. Se pueden portar lo mejor posible, pero para esta criatura no va a ser un buen testimonio, porque resulta que no está casado por la iglesia, no tiene ese sacramento. Entonces una persona que solo está casada por el civil o que ni siquiera por eso no pueden ser padrinos, porque tienen que ser testimonio para este niño. Entonces, o solteros, ¿eh? Si son solteros, pues hombre, que por lo menos sea bautizado y que cumpla, ¿no? También, pues eso. Y la edad que tiene que tener por lo menos 16 años. Para ser padrino, por lo menos tiene que tener una edad en la que también pues ya sabe que se está metiendo a una responsabilidad que va a ser acompañar a esta criatura, a esta persona, pues en su proceso de crecimiento, ¿no? Luego pues tenemos el sacramento, el segundo sacramento, que es el sacramento de la confirmación. ¿Qué es esto? Miren, a veces nosotros decimos, ¿no?, que en el sacramento de la confirmación nosotros recibimos el Espíritu Santo. Eso hay que explicarlo un poquito más. No es que lo recibimos como por primera vez, es confirmar que recibimos el Espíritu Santo. Por eso el sacramento se llama confirmación. Es confirmar que en el bautismo nosotros ya hemos recibido el Espíritu Santo, pero que ahora con este sacramento podemos decir que es que lo vamos a activar, ¿no? Es decir, ya la persona tiene uso de razón, tiene conciencia y por lo tanto se le infunde esa gracia para que pueda dar testimonio de su ser de cristiano. Y por eso se le pide al Señor justamente, ¿no?, lo que vemos ahí, que infunda en este cristiano la gracia de sus dones y los frutos también. De tal manera de que él ya pueda con la acción, con ese motor del Espíritu Santo en su corazón, dar testimonio de su ser de cristiano. Entonces, y es lo que pedimos nosotros a través de él, ¿no?
de tal manera que ahí se recibe la plenitud de la gracia bautismal. Entonces, cuando nosotros decimos es que aquí es donde recibimos el Espíritu, entonces pareciera que como que según vamos avanzando en los sacramentos, vamos recibiendo poco a poco una gotita más o un chorrito más de espíritu, ¿no? Entonces lo bautizamos y como que se abrió un poquito el grifo, ¿no? Y recibió un poquito de espíritu. La confirmación, otro poquito de espíritu. Para la Eucaristía, hombre, recibe al Señor mismo otro poquito de espíritu. Y así, ¿no? Imagínense, entonces en ese caso yo llevo la delantera, porque imagínense en la ordenación sacerdotal que ponen las manos, otro poquito más de espíritu que los demás no van a tener. No, no es así. No es así. ¿Eh? El espíritu lo recibimos en plenitud en el bautismo, pero en la confirmación, entonces nosotros plenamente somos conscientes que tenemos esa gracia y que estamos invitados a ser testigos de Cristo resucitado. Para nosotros, en la Iglesia Occidental, pues el ministro ordinario de este sacramento es el obispo. Del bautismo, perdón, esto se me escapó de decirlo, el ministro ordinario pues es el obispo, el presbítero, o en una parroquia donde haya también diácono, pues el diácono, ¿ya? Son los ministros ordinarios del bautismo. En un caso de necesidad, como lo dije también, que mencioné así brevemente, pero no lo explicaba, puede ser también otro cristiano, ¿eh? Otro cristiano, no es necesariamente un ministro ordenado, y es válido, pero eso solo en extrema necesidad, y después tiene que ser notificado al párroco de preferencia, ¿no? Pues para que aquello conste. Ok, el de la confirmación es el obispo, quien preside y quien administra este sacramento, el obispo. Pero a veces, por alguna necesidad, puede también administrarlo un sacerdote, con el permiso debido. Cuando se va a bautizar a un adulto, entonces el derecho canónico, aquí no solamente el catecismo de la iglesia, sino el derecho canónico también tiene su injerencia aquí. El derecho canónico dice que cuando se va a bautizar a un adulto, entonces sí se tiene también que confirmar a la vez, y ya el derecho faculta al presbítero para el sacramento de la confirmación. Tiene que tener la autorización. Uy, me dice esto que está un poco mal el internet, ojalá que no me haya quedado trabado. Bueno, como decía, entonces hay que pedir la autorización al ordinario del lugar. En este caso tendría que ser pues el obispo, para entonces poder administrar este sacramento, ¿no? Este sacramento, al igual que el bautismo, imprime carácter, es decir, da esa gracia especial que es imborrable, es imborrable. El que ha recibido el bautismo está bautizado católicamente toda la vida, aunque se vuelva a dar otro remojón si se cambia de religión, como decimos, ¿no? Y se va a dar otro chapuzón por allá en una piscina, en un río, como sea, él será católico toda la vida, por más que lo niegue, por medio del sacramento del bautismo y la confirmación aún más. Entonces, esto imprime carácter, es decir, es bautizado para siempre, en la persona de Cristo. Y por medio de este sacramento se confirma esa presencia del Espíritu para siempre también, por lo tanto, imprime carácter. Este don, como decía, pues es una gracia que nosotros recibimos, y es confirmar que tenemos la presencia del Espíritu Santo y que por lo tanto nos vincula, nos compromete a que nosotros vivamos en la iglesia. Y obviamente pues esto nos obliga, o más bien nos hace sentirnos responsables de que somos testigos y que vamos a dar testimonio de que somos hijos de Dios, ¿eh? La materia principal, la materia de, de este sacramento, pues es el crisma. ¿Qué es el crisma? Es uno de los óleos que se ha consagrado el Jueves Santo, aunque ahora pues a causa del COVID no se pudo celebrar en la Semana Santa, pero allá en Panamá ya ha sido celebrada pues la misa crismal. Aquí la vamos a tener en Penonomé la vamos a tener el 8 de octubre, pero en esa celebración es donde se consagran los tres óleos, el de los catecúmenos, el de los enfermos y el crisma,
que es el que se utiliza principalmente aquí. Es ese óleo consagrado que va mezclado con aromas. ¿Por qué? Porque al dar testimonio nosotros, al confirmar que nosotros tenemos la gracia del Espíritu Santo, estamos invitados a hacer el buen olor de Cristo. Es decir, a contagiar a los demás, a compartir con los demás nuestro ser de cristiano y con eso pues contagiarlo con ese buen olor de Cristo. Entonces, por eso justamente este óleo, el crisma, es también consagrado con perfumes, con perfumes. Entonces, y eso lo consagra el obispo y el clero en la misa crismal. ¿Ok? Muy bien. Entonces, obviamente, la celebración de la confirmación tiene que ser dentro de la Eucaristía de preferencia, cuando es solo el sacramento. Cuando es con el bautismo, pues ahí ya depende cómo se vaya a celebrar, ¿no? Depende cómo se vaya a celebrar. El ministro ordinario, como les decía, pues es el obispo o el sacerdote facultado con la licencia debidamente obtenida, o sea, el permiso. El obispo puede confirmar en su diócesis. Si va a ir a confirmar a otra diócesis porque ha sido invitado, tiene que tener el permiso del obispo del lugar. ¿eh? Igual el presbítero solamente puede confirmar dentro de su parroquia, ni siquiera ya de la diócesis, no, de su parroquia. Para que vaya afuera también tiene que pedir permiso al obispo. Entonces, los que van a ser confirmados también tienen pues algunas cosas que observar. Por ejemplo, pues ser bautizado, ser bautizado y no estar confirmado para que reciba este sacramento, porque solo se reciben una vez. El sacramento del bautismo y la confirmación solo se reciben una vez, que es el que imprime carácter, lo que ya decíamos. Tiene que estar instruido, saber qué es lo que está recibiendo y estar abierto a recibir esa gracia. De tal manera que pueda entonces él voluntariamente renovar las promesas bautismales para poder entonces recibir el sacramento. La edad, hombre, la edad que el Código de Derecho manda, pues tiene que ser ya cuando se tiene uso de razón, que son los 7 años. Pero, las conferencias episcopales, por lo general, siempre ponen como edad mínima 14 o 15 años. De tal manera que estemos seguros que si ya está, pues, utilizando, pues, un poco esa capacidad que Dios le ha dado también, pues, para razonar. Entonces, el Código de Derecho Canónico manda que a los 7, pero las conferencias episcopales determinan la edad específica y por lo general siempre rondan entre los 14 y los 15 años. Si es posible, igual, que haya por lo menos un padrino o una madrina. En este caso es uno nada más el que se necesita. Y para ser padrino de confirmación, tiene que tener igual mínimo 16 años, ¿no? Cuando yo he tenido la oportunidad de estar en España, y pues, hombre, allá pues yo me tenía que callar. Pero yo veía que muchas veces para el tema de la celebración del bautismo, pues utilizaba más bien a su amigo. Y a veces aquí, pues, se pierde la esencia de lo que es el padrino. Porque el amigo, pues, es el que también te tolera, es también el que se vuelve tu compinche. Y el padrino no es para eso. El padrino es el que te va a acompañar en la educación de la fe, no es el que te va a tolerar incluso, pues, tus tonteras y esas cosas. Entonces, con eso, pues, hay que tener cuidado. Pero igual, hay cosas que uno, pues, quisiera y está, pues, más sujeto. Pero bueno, esa es una situación que a mí me pasó por allá. Entonces, como digo, porque tiene que tener una vida congruente, es decir, que viva la fe y que esté libre de penas canónicas. Por ejemplo, y esto es una cuestión muy delicada, esto ya queda también pues más que todo a conciencia de la persona, sobre todo hoy en día, ¿no? Con el tema del aborto. Imagínense ustedes que una chica haya abortado, que tenga 16, 17 años, que haya abortado y eso pues está en excomunión, que ha cometido este pecado grave. Por lo tanto, no puede ser madrino o padrino. Claro, el problema es para saberlo. Entonces, ahí queda también un poquito, pues, a conciencia. O si en este caso, pues, ha sido el novio que lo aconsejó y que lo consintió, pues también está en esta situación. O los papás que aconsejaron o llevaron a la niña, pues, para que lo hiciera una cuestión como esta, ¿no? Entonces, no pueden ser padrinos, porque tienen una pena canónica que sobre ellos.
es estar exconvocados y así no pueden ser padrinos, ¿no? Entonces, por poner un ejemplo y quizá ya un poco más de los más fuertes, ¿no? Después, si no están casados por la iglesia, pues tampoco pueden ser padrinos aquí, por lo que ya decíamos, y esa también es una pena canónica, que no permite, no autoriza para que una persona pueda ser, ¿no? Entonces, y obviamente pues tiene que compartir la fe, es decir, ser bautizado. Si está confirmado y recibe la Eucaristía, mucho que mejor, ¿no? Eso pues en el tema de la confirmación. Fundamentación bíblica que la iglesia también tiene, pues desde el Antiguo Testamento el Señor ha ido prometiendo a su pueblo que nos dará la gracia del Espíritu Santo. Desde el Antiguo Testamento ya el Señor lo ha dado. Y es más, Jesús mismo, cuando está al inicio de su predicación, cuando está un sábado en la sinagoga, entonces pide que le pasen pues la lectura, el rollo, el libro que correspondía, le pasan el del profeta Isaías y justamente encuentra el pasaje que tenemos ahí en pantalla, ¿no? El Espíritu del Señor Yahvé está sobre mí, por cuanto me ha ungido Yahvé a anunciar la buena nueva a los pobres me ha enviado. Entonces, justamente es con esa gracia del Espíritu. Entonces, desde ahí a nosotros vemos cómo el Señor nos lo ha ido prometiendo y es por medio de este sacramento que nosotros lo recibimos. Después también está el profeta, pues, Ezequiel, ¿no? Cuando el Señor le dice, infundiré mi espíritu en vosotros y haré que os conduzcáis según mis preceptos. Es decir, Él nos quiere infundir ese espíritu en nuestro corazón. Entonces, desde el Antiguo Testamento. Después, cuando Jesús mismo es bautizado y se abre, ¿no? Y el Espíritu desciende sobre el Señor en forma de paloma. Es como se percibe esa gracia que se infunde por medio de este sacramento. Entonces, y ahí ya el Señor va haciendo que el pueblo vea, experimente que se está cumpliendo esa palabra y que Él está infundiendo entonces este Espíritu. ¿Mm? Y después, obviamente, en Pentecostés, cuando definitivamente la iglesia en sus orígenes recibe esta gracia para ser ella la depositaria y tener entonces ahí esa gracia que es la que nos da a todos cuando recibimos este sacramento. Y por último, pues tenemos por ahora el sacramento de la Eucaristía, que es en torno al cual giran todos los sacramentos. ¿Por qué? Porque es Cristo mismo el que se hace presente en este sacramento cuando nosotros lo celebramos. Dentro de la Eucaristía que se puede celebrar un bautismo, pero no dentro del bautismo la Eucaristía. Dentro de la Eucaristía se puede celebrar la confirmación, pero no dentro de la confirmación la Eucaristía. Y así sucesivamente. Vemos cómo todos se pueden celebrar dentro de la Eucaristía porque, como lo dice incluso pues en la misma celebración, ¿no? Este es el sacramento de nuestra fe. Entonces, en la Eucaristía quizás no profundice mucho porque ya se ha tenido, me parece, sí, ya se ha tenido pues una catequesis sobre ella, entonces voy a nada más a redundar un poco, ¿no? Si hay alguna pregunta y si tengo la respuesta, pues la compartimos, y si no, como les decía, pues para la próxima yo les prometo tener la respuesta, ¿no? Para empezar, la Eucaristía es instituida por Jesús mismo, ¿eh? Él mismo la instituye en la última cena, como nosotros la conocemos, en la misa, bueno, en la cena vespertina, pues el Jueves Santo, cuando nosotros lo celebramos, el Jueves Santo, antes de padecer, antes de pasar pues a la pasión, Él celebra este sacramento con sus discípulos, con algunas especificidades. ¿Por qué? Porque es que el pueblo de Israel celebraba cada año lo que era la alianza, celebraba pues esa alianza entre Dios y el pueblo. Pero Jesús hace cosas diferentes. Él añade algunos signos que es lo que hacen que esta no sea una simple cena de recordar esa alianza entre Dios y su pueblo, sino que le agrega estos signos que la vienen a convertir pues en lo que ahora nosotros tenemos como este sacramento. ¿Mm? Para empezar, cuando hace la fracción del pan, él mismo dice, este es mi cuerpo que se parte, que se comparte, ¿eh? Y que se verá entregado por ustedes.
La sangre, que acordémonos que del Antiguo Testamento, pues era con la sangre del cordero, que se ungían incluso las puertas, para simbolizar pues de que ahí se había hecho una alianza con el Señor y para que la muerte no llegara. Entonces, Jesús mismo dice, esta es mi sangre que será derramada. Entonces, y Él instituye, por lo tanto, el sacrificio, ¿no? Más adelante vamos a ver también pues las citas bíblicas que Jesús utiliza, valga la redundancia, entonces que Jesús utiliza para la institución de la Eucaristía y que perpetúa este sacrificio, ¿no? En la Eucaristía nosotros pues recibimos a Cristo mismo, que es la prenda de la futura gloria. Y cuando nosotros recibimos la Eucaristía, nosotros nos configuramos de una forma plena con Cristo. Es decir, imagínense si nosotros tenemos tanto respeto y tanta devoción por el sagrario, que el sagrario pues sabemos nosotros que es donde reservamos las hostias consagradas, es decir, el cuerpo de Cristo que no fue comulgado en la Eucaristía cuando se ha celebrado, y nosotros vamos y rezamos delante de Él, porque sabemos que Él está ahí, reconocemos y le pedimos pues a Él que nos ayude, que nos bendiga, etcétera, etcétera. Si nosotros le tenemos ese respeto al sagrario, ¿cuánto más respeto no deberíamos merecernos nosotros que nos unimos a Él? Cuando nosotros recibimos la Eucaristía, nosotros somos más que sagrario porque nos unimos. El sagrario nunca se va a unir con la Eucaristía, la reserva y la contiene. Nosotros, en cambio, nos hacemos uno con el Señor. Es más, nuestra teología dice que por lo menos 15 minutos después que lo hemos comulgado, esa presencia real de Cristo está ahí. ¿Y qué es lo que hacemos muchas veces nosotros después que hemos comulgado, no? Pues nos vamos y nos ponemos a hablar con el que está a la par. En vez de aprovechar ese momento para unirnos a Él en una acción de gracias, en una oración por aquel momento de gloria en el que Él mismo ha venido y se ha hecho uno con nosotros, y mejor nos ponemos a reír, ¿no? Porque y empezamos, ¿no? Y te fijaste quién fue a comulgar, ¿no? O agarramos el celular, ¿no? Y a ver si en el ratito que nos fuimos allá no nos escribió alguien o estamos esperando algo ahí, ¿no? Entonces, y desperdiciamos ese momento, ¿m? Lo desperdiciamos. Entonces, en la Eucaristía recibimos a Cristo mismo, a Cristo mismo. Por esto es que este es el culmen de toda la vida de la iglesia. Ahí es donde está contenido. Entonces, y justamente es pedirle al Señor que nos ayude a ir llevando esa vida con Él y a que nosotros nos vayamos pareciendo cada vez más a Él e irlo dando a conocer, ¿no? Entonces, ahí. Eh, en el tema de la celebración, ¿no? Esta es una acción de Cristo y de la iglesia por medio del sacerdote. Esto es importante. Es importante ¿por qué? Porque esta es una de las cosas que muchas veces no se menciona. Muy mal nos puede caer el cura. Muy mal nos puede caer el cura. Pero en el momento que el presbítero está celebrando la Eucaristía, no lo está haciendo por su cuenta. Él está actuando en la persona de Cristo. Y cuando digo actuando no me refiero a una cuestión teatral, no, no, no. Me refiero a que está haciendo las veces de Cristo. Entonces, por eso, en ese momento es Cristo mismo quien está presidiendo la asamblea cuando se celebra la Eucaristía. En todos los sacramentos, pero en este principalmente. Entonces, muy mal nos puede caer el sacerdote, pero en ese momento no es que estemos viendo al sacerdote. En ese momento, en la persona del sacerdote, tenemos que ver a Cristo mismo que preside a la asamblea para poder celebrar este sacramento. ¿Eh? Por eso es que Él hace las veces de Cristo, el sacerdote, y hace suyas aquellas palabras, ¿no? Cuando en el momento de la consagración. ¿Eh? Y entonces, de esta manera es como hace presente al Cristo y que se da como alimento pues para todos, ¿eh? Para todos. Entonces, aquí es donde se hace la diferencia de lo que es el ministerio ordenado, es decir, porque todos nosotros participamos del sacerdocio de Cristo por el bautismo, pero aquí entonces sí, el ministro ejerce su ministerio ordenado, ¿no? Para que esta celebración litúrgica se dé.
Entonces, y ahí sí, ¿no? Cada quien pues en su lugar, como dice San Pablo, ¿no? Que todos somos parte del cuerpo de Cristo, pero cada uno de nosotros tiene un servicio, un ministerio diferente. En este caso es el ministro del sacerdote pues, el que está haciendo, ¿no? Entonces, solo el sacerdote válidamente ordenado es el que puede presidir la Eucaristía, obviamente el obispo también, ¿eh? Porque el obispo tiene la plenitud del ministerio sacerdotal. Entonces, y solamente el presbítero y el obispo son los que pueden presidir válidamente este sacrificio. ¿Eh? Y que el presbítero no tenga tampoco sobre él pues una pena canónica, ¿eh? Sino que tiene pues esa libertad de poder presidirlo, ¿no? Porque también sobre nosotros en algún momento pues hay alguna pena canónica, ¿no? Entonces, pero el sacerdote pues es el que preside, ¿no? Algunas normas también, pues para hacer la celebración del sacrificio, ¿no? No una norma general. Todo bautizado, por ejemplo, es el que, a menos que el Código de Derecho Canónico se lo prohíba, puede administrar o recibir la comunión. Obviamente, tiene que haber tenido la preparación necesaria. Y aquí sí, lo mínimo, pues que el Código de Derecho Canónico va a mandar siempre son los 7 años, aunque por lo general las normas de las conferencias episcopales ponen una edad de 8 o 9 años para recibirlo. Es decir, que sea lo más claramente posible, pues que para que reconozca, ¿no? Qué es lo que está haciendo. Yo recuerdo que en una ocasión, en una de nuestras casas, la señora que trabajaba ahí pues, con nosotros tenía su hijo pequeño y ella no, ella trabajaba con nosotros, pero no es que fuera muy de fe. Entonces resulta que pues, a sus hijos no les había inculcado mucho la celebración de la fe de una forma general. Pero resulta que unos compañeros de su hijo, pues iban a hacer la Eucaristía, iban a hacer la primera comunión, mal llamado, por cierto. Yo siempre he dicho que nosotros tenemos que preparar a los niños y prepararnos nosotros para la Eucaristía, porque de lo contrario los niños son bien cumplidos, los preparamos para la primera comunión, van, hacen la primera comunión y no vuelven más, porque para eso los hemos preparado. Entonces, no, es prepararnos para la Eucaristía, de tal manera que cada vez que podemos participar de la Eucaristía, recibir el cuerpo y la sangre de Cristo. Que ahorita estamos en lo que estamos, pero de igual manera ya gracias a Dios poco a poco vamos abriendo, teniendo la reapertura de las iglesias y podemos ir teniendo acceso pues a este sacramento que es el que nos da la vida. Bueno, a lo que iba. Entonces resulta que el niño este pues no quería celebrarlo. ¿Para qué? Si él no tenía fe, no iba a la iglesia y le parecía que era aburrido, etcétera, etcétera, ¿no? Pero entonces resulta que sus compañeros cuando le hicieron pues recibieron regalos. Ah, pues ahí ya cambió la cosa. Pues entonces el niño también quería hacer su primera comunión. ¿Por qué? Pues porque le iban a dar regalos. Entonces, por eso justamente digo, la idea es que el niño tenga una preparación para que sepa que no es por los regalos que tiene que hacer la Eucaristía, porque no es un acto social, es un acto de salvación, es recibir el cuerpo y la sangre de Cristo y saber que nos vamos a configurar con Él. ¿Ya? Entonces, por eso tener esa preparación, ¿no? Una persona que esté en peligro de muerte también puede recibir este sacramento, ¿eh? Y que una persona que también, porque a veces pues, en nuestros hogares, por algún motivo, pues se ha dado pues que hay alguna persona pues que tiene pues alguna dificultad mental, ¿no? Que no tiene todas las facultades como los demás. Entonces, pero si es capaz de reconocer que en esa galletita, en esa hostia, está el cuerpo del Señor y sabe distinguir esto, puede tener acceso también para recibir la Eucaristía, ¿no? Y recibirlo con reverencia. Por ejemplo, pues una persona con síndrome Down, que son las que a veces más se tiene cuidado con esto, ¿no? También puede recibirlo siempre y cuando esté en la facultad de reconocer que no es que va a recibir una galletita o cualquier cosa, sino el cuerpo y la sangre de Cristo. La preparación, obviamente, pues que depende en primer lugar de los padres, ¿no? De los padres y los padrinos. Aquí es donde tienen que actuar, ¿no? Pues para esto, ¿no? Que tienen que vigilar. El párroco, pues tiene que estar pendiente también, porque muchas veces se da la situación de que la persona, pues,
nosotros sabemos que está en alguna situación delicada y que no puede recibirlo, pues mira, hay formas, ¿no? Para hacer aquello, pues porque hay que evitar el escándalo, porque nosotros como presbíteros, y sobre todo el párroco, estamos obligados a resguardar la dignidad de la persona ante todo. Entonces, en alguna ocasión a mí ya me ha tocado que darle la comunión a una persona que yo sé que no puede recibirla, pero se las he dado, porque ante todo está la dignidad de la persona. Pero después me he tenido que acercar a esta persona y decirle, mire, recuerde tal cosa, ¿no? Esta situación tiene, por ejemplo, una persona que solo está casada por lo civil. Es una persona que no está dentro de la normalidad pues, para recibir la Eucaristía. Una persona que está casada solo por el civil. Tiene que completar, ¿no? Recibir el sacramento del matrimonio para tener acceso a la Eucaristía. Entonces a mí me ha tocado que después acercarme a alguien y decirle, mire, está en esta situación, ¿no? Entonces, que sepa que no es que se lo privamos, sino que más bien la iglesia le invita a que formalice su vida para que entonces usted pueda tener acceso a todas estas gracias. También una persona que ha participado ya en una Eucaristía y por algún motivo, a veces por ejemplo un día domingo, ¿no? Vamos nosotros pues a la Eucaristía Dominical, pero por algún motivo luego tenemos que participar de otra, podemos recibir la Eucaristía una segunda vez en el día. Podemos recibirla hasta una segunda vez. Incluso para nosotros los presbíteros hay una norma. Según el Código de Derecho Canónico y lo que autorizan los obispos, entonces nosotros podemos celebrar la Eucaristía y por lo tanto comulgar hasta 3 veces en un día. A veces por motivos pastorales, pues a mí me ha tocado incluso que celebrar hasta 5 misas en el día y ya pues ni modo, ¿no? Pero eso no tendría que ser. Los motivos pastorales siempre quedan como un poco reservados a la necesidad que haya, pero lo normal es que un presbítero sea máximo, o sea, más de 3 Eucaristías no se puede, ¿no? Entonces, eh, se aconseja comulgar, recibir la Eucaristía siempre dentro de la misa, ¿no? Dentro de la misa, no fuera de ella. Pero cuando por algún motivo, una causa justa, pues también se puede recibir. Pero lo normal sería dentro de la misa. Cuando nosotros ya hemos hecho la Eucaristía, si bien el Código de Derecho Canónico también dice que es una obligación, pero más que obligación, pues estamos invitados a comulgar por lo menos una vez al año, que es para Pascua. Porque como ya se ha invitado, y eso lo vamos a ver la próxima semana, se ha invitado a que por lo menos hay que confesarse una vez al año, que es en Cuaresma, por recibir la Eucaristía en Pascua, por lo menos una vez al año. Entonces, la Eucaristía, y sobre todo hoy con toda esta situación, pues es permitido recibirlo en la mano, en la mano. La forma correcta es recibirla en la mano izquierda y poniendo la mano derecha por debajo. De tal manera, pues, que se forme una cruz, que es donde Cristo nos da la vida, y después también con la derecha, pues, llevarla a la boca. Y eso hay que hacerlo delante del ministro que nos da la Eucaristía. Siempre también pues queda reservado que alguien la quiera recibir directamente en la boca, aunque hoy por toda esta situación no sea recomendado. Y por último pues tenemos lo que es el ayuno eucarístico, que antes inclusive era no comer nada durante todo el día hasta recibir la Eucaristía. Sin embargo ahora las normas litúrgicas pues que han tenido su variación dicen que por lo menos una hora antes de la Eucaristía, no comer para poder recibir pues la comunión. ¿Quiénes no pueden recibir la Eucaristía? Pues los que están excomulgados, como decía antes, ¿no? Los que por algún motivo son conscientes que tienen, los que están en pecado grave y aquellos que tienen conciencia que han hecho o hay alguna situación, pues sí que tienen que confesarse, ¿no? Antes de recibirla. Ahora bien, no es que yo me voy a confesar para comulgar. Cuidado con eso. Es decir, para recibir la Eucaristía sí que es un requisito el reconciliarse, pero no es que yo solamente me confieso para comulgar, no. Ya hablaremos de ese sacramento más adelante, pero sí desde ya hacer la santidad, ¿no? No es yo me confieso para comulgar, no. Si yo me confieso es para vivir mejor cada vez, cada día, configurarme más con Cristo, ¿ya? Pero, vuelvo y repito, sí que es un requisito
el reconciliarme para poder tener acceso a la Eucaristía. Y aquí, pues la institución, como les decía, ¿no? Para empezar, Cristo mismo en los evangelios está como ha instituido este sacramento. ¿Eh? En los 3 evangelios sinópticos, pues ahí está. También Juan lo dice, por supuesto, pero por lo menos aquí están las citas bíblicas de los 3 evangelios sinópticos, es decir, lo que se pueden tener esos paralelos que tienen más similitud de cómo fue instituida. Pablo también hace referencia, ¿eh? Pablo también hace referencia. Y Jesús mismo también lo dice, ¿no? Que hay que celebrar en memoria de él esta. Y cuando decimos en memoria, no es que solo lo recordamos, es que la actualizamos. Cada vez que celebramos la Eucaristía, actualizamos. Es como si nosotros nos transportáramos en ese momento, en el tiempo, en el espacio, al momento en que Cristo la ha instituido. No es solamente recordarlo, sino que es vivirlo como si fuera la primera vez y cuando se ha instituido la Eucaristía. ¿Ya? Una de las cosas que a mí me gustó en una ocasión que encontré por ahí, ¿no? Una invitación a los presbíteros, ¿no? Y nos decía, es una frase recientemente fue beatificada, ella se llama Concepción, es una mexicana. Entonces, de entre uno de sus escritos se saca una frase donde invita, ¿no?, a los sacerdotes, dice: sacerdote de Cristo, celebre esta Eucaristía como si fuera tu primera Eucaristía, como si fuera tu última Eucaristía, como si fuera tu única Eucaristía. Y esa invitación es para todos, no solamente para los sacerdotes, participar nosotros cada vez que podamos de la Eucaristía. Entonces, y como que si fuese la última, porque es como tendríamos que vivirlo, ¿no? Con esa disponibilidad y con esa gracia. Bueno, y perdón que me haya pasado un poquito, pero eran 3 sacramentos y como dije, pues había tenido que resumirlo lo más posible, ¿no? Entonces, y ahí es donde ya pues termina lo que es la catequesis de este día. Entonces, vamos a ver si más o menos ha quedado claro como el café o como el chocolate. Creo que tenemos algunas preguntas en el chat, Fray. Una persona A divorciada que ver, no está en pecado puede recibir la Eucaristía. si está divorciada, pero no está conviviendo con otra pareja, sino que se ha mantenido de una u otra manera, sigue siendo fiel a su matrimonio, por lo tanto no tendría. Obviamente que lo ideal sería que se ponga en contacto con su párroco, exponga su situación y entonces pues el párroco sea consciente de aquello. Pero si no está conviviendo, si está divorciado, pero no está conviviendo con nadie, no hay ningún impedimento para que esta persona pueda recibir la Eucaristía. Pero lo ideal es ponerse en contacto con su párroco para que le acompañe y entonces pueda pues poder tener el acceso a todos los sacramentos. Pero si no está conviviendo con nadie, no tiene ningún impedimento. ¿Qué Habían otras otro más habría? abajito. Monse también estaba preguntando algo sobre la forma de recibir la Eucaristía en la mano, ¿no? Ah, sí, bueno, entonces como decía, ¿no? Lo normal es poner la izquierda sobre la derecha cuando se va a recibir en la mano, haciendo pues una señal de cruz, que es donde Cristo nos devuelve la vida y es a quien vamos a recibir, y después pues con la mano derecha pues llevárnosla a la boca. Y esto, como decía, pues tiene que ser frente al ministro que le está dando la comunión. Es la mejor forma. Ah, y tener cuidado que si queda alguna partícula en la mano, pues obviamente hay que consumirla, ¿no? Hay que consumirla. Porque en esa partícula igual está la presencia real de Cristo. Daniel también preguntaba sobre el tema del bautizo cuando el bebé nace muerto, ¿no? En este caso, si ya el bebé está muerto, pues ya no hay necesidad de celebrar el sacramento como tal. Recordemos lo que mencionaba, ¿no? Ahí es donde entra esta parte del deseo. El deseo de sus padres siempre es, pues, darle lo mejor a su hijo.
que en este caso pues sería hacerle partícipe de la vida eterna. Entonces el deseo ya está, que es lo indispensable, y entonces confiar en la misericordia de Dios. Pero si ya el niño ha nacido así, entonces no es necesario. Ahora bien, inclusive en el tema de cuando es un aborto, digamos, que, porque a veces se dan los casos que no son abortos provocados, sino que son estos casos en los cuales, pues, por algún motivo de salud, la mujer, pues, no puede retenerlo. Entonces, si el feto, inclusive, nace vivo, porque ese es un nacimiento también, ¿no? Antes de tiempo, pero entonces, inclusive, ahí sí se puede celebrar. Ahí sí se puede celebrar. Pero si ya está muerto, entonces no. Entonces ahí, como digo, aplicar esta parte del bautizo por deseo y confiarlo pues a la misericordia del Señor. Perfecto. Espera un momentito, que Lourdes tenía una pregunta, pero creo que no podía escribirlo en el chat. Te voy a abrir el micrófono un momentito, Lourdes, para que la puedas compartir. Dice aquí, bueno, en lo que hace dice aquí, ¿no? Que Sí, si... Diga, buenas diga, diga. noches, Buenas noches. Rafael. Sí, tengo una consulta. En caso, creo que antiguamente se sabía que por lo menos pecado de aborto, con conciencia, lo perdonaba solamente el obispo, si no me equivoco. De ser así, ¿aún eso se mantiene o cuáles son algunos otros pecados que tiene la potestad, en este caso jerárquicamente hablando, que sea el obispo para absolverlos? En este caso, por lo menos el tema del aborto, antes estaba reservado justamente solo al obispo, pero hay algunos sacerdotes, por ejemplo, los que pertenecemos a las órdenes mendicantes, que ya desde antiguo también teníamos esa potestad. ¿Por qué? Porque somos los que siempre hemos tenido ese carácter de misión. Y entonces, pues nos toca que ir a lugares donde a veces el obispo, pues no puede llegar. Y si se presentaba una situación como esa, estábamos facultados para poder también dar la absolución y levantar la pena de excomunión. Hoy en día, a partir del año de la misericordia que decretó el Papa Francisco, a los párrocos también les ha dado la facultad para que puedan dar la absolución de este pecado, ¿no? De tal manera que nadie se quede sin experimentar la gracia de la reconciliación con el Señor. Entonces, los párrocos ahora pues también están facultados por el Papa para poder dar la absolución y levantar la pena de excomunión, porque para eso primero se levanta la pena de excomunión con una oración y después también se da la absolución. Los otros casos que están reservados también, pues al obispo, pero ya son, digamos, casos un poquito más fuertes, ¿no? Por ejemplo, pues cuando se ha cometido blasfemia, y cuando digo blasfemia, pues me refiero pues a una persona que ha ido a la iglesia y que ha ido a hacer alguna cuestión pues deshonesta dentro, que ya son acciones pues fuertes. De igual manera, las personas que van a profanar los templos, esas son cosas que ya están reservadas solamente pues a los obispos. Una persona zurda que si puede recibir la Eucaristía en la mano derecha, este, esas cosas como, digamos, antes incluso, por ejemplo, aquí el padre Carlos, él dice que él cuando pequeñito, él venía él iba a ser zurdo, ¿eh? Pues resulta que la abuela estuvo pendiente, venga, dale que te pego, y hasta que lo hizo diestro. Entonces él hay cosas que con las dos manos y eso, ¿no? Entonces, a lo que voy. Hoy en día, pues eso ya no es tanto, ¿no? Aunque siempre habrá algún presbítero quizás que le diga, no, tiene que ser de la otra forma, ¿no? Porque siempre se ha considerado pues que el lado derecho, ¿no? Por incluso el Evangelio siempre dice que el lado derecho pues es donde se va a poner a las ovejas y al otro lado las cabras, que son pues decir los que no son del todo buenos. Entonces, por ese tipo de cosas que siempre se aconseja que sea recibirlo a la izquierda para que con la derecha llevarlo a la boca para recibir la Eucaristía. Pero hombre, una persona sorda pues si es así, pues, ¿qué le vamos a hacer? Tampoco es que vamos a obligar a las personas, ¿no? Lo importante también es cómo tiene el corazón, sin duda alguna.
que eso es lo indispensable en total, es eso, ¿no? Con la disponibilidad que tenga en el corazón para recibirlo. Bueno, aquí yo no sé si se me escapará alguna, yo voy leyendo algunas de las preguntas que van apareciendo aquí. Con respecto a lo que es el aceite, dice el aceite crismal catecúmeno. Vamos a ver. Les decía que en la misa crismal y que para el sacramento del bautismo pues se utilizan, son dos aceites. El de los catecúmenos, que es el que nos prepara. Y como por ejemplo, cuando nosotros vamos a recibir una visita, pues lo primero que hacemos es adecuar el ambiente, es decir, la casa, ¿no? Para recibir a aquella persona y estar en un momento, pues, adecuado. Entonces, se aplica el aceite o el óleo de los catecúmenos con una oración que es una oración de exorcismo, es decir, limpiar el corazón y hacerlo con la unción también de este aceite para preparar el corazón y recibir la gracia del Espíritu Santo. Entonces ese es el aceite de los catecúmenos, recordando que aquí no estamos hablando del camino neocatecumenal. Lo digo porque ya se ha presentado la oportunidad en que llega algún hermano del camino a la parroquia y dice, padre, yo vengo a que me aplique el óleo que me corresponde, el de los catecúmenos, porque yo soy catecúmeno. Entonces, no, cuidado, no es a eso a lo que se refiere. El camino neocatecumenal es una cosa. Y aquí estamos hablando de los óleos que la iglesia siempre ha mantenido para administrar los sacramentos. Entonces, este es el que prepara el corazón, el alma de la persona para recibir la gracia del Espíritu Santo. Y el crisma es el que simboliza la presencia, la unción del Espíritu Santo en la persona que se bautiza, también pues en el que recibe la confirmación, y es eso, ¿no? La presencia del Espíritu Santo en la persona. Por eso ese se aplica en la coronilla de la cabeza. ¿Para qué? Pues para que desde arriba, que como nosotros siempre tenemos esa concepción, esa gracia pues llegue a la persona. ¿Sí? Entonces, eso. Creo que queda eso, ¿no? Vamos a ver. ¿Cómo podemos acercar a un ahijado de bautizo que está alejado? Bueno, para empezar, orando. Eso es lo indispensable, confiando en la persona del Señor y orar. Y en segundo lugar, pues con el ejemplo. Y hacerle la invitación cuando pueda. Decirle, o sea, no obligarlo, sino que invitarlo. Oye, vamos a misa un día. Es posible que le diga, no, que estoy ocupado. Bueno, está bien, no pasa nada. Vuélvalo a invitar otro día. Y así, acuérdese que aunque sean gotitas de agua, pero de tanto caer en una roca llegan a hacer un agujerito, ¿no? Hay muchas personas que sí han logrado regresar a la iglesia, simplemente invitándolos así, esporádicamente. Vamos, vamos, vamos. La oración insistente tiene su efecto. De igual manera, esto se puede convertir en una oración, el hecho de invitarle. Entonces, y obviamente acompañarlo con un buen testimonio de cómo el Señor también va actuando en nuestra vida, cuando nosotros nos dejamos interpelar y nos dejamos transformar por Él. Entonces, es de irle haciendo una invitación, así, sin que a la persona se sienta obligada y así en su momento, el Señor es el que va haciendo la obra. Es la forma en la que nosotros podemos acercar a una persona que está alejada. Si al dar la Eucaristía cae en el piso, ¿qué se debe de hacer? Bueno, en primer lugar, esa comunión siempre hay que consumirla. A mí me ha tocado que recogerla y consumirla, y para eso están los purificadores, que son esos pañitos que se tienen, ¿no? Si no se tiene a la mano, pues entonces aunque sea con la estola, el sacerdote tiene que limpiar, tiene que purificar el lugar donde ha caído, pero hay que recogerla y comulgarla, ¿eh? A mí pues me da pena dársela así a la persona. Entonces yo lo que hago pues es que cojo pues otra forma consagrada, otra forma, otro cuerpo, ¿eh? Entonces, y comulgo la que se ha caído. Lo lógico sería que la persona igual tendría que recogerla o el sacerdote y dársela, ¿no? Pero pues para que aquello no, entonces yo lo que hago es que yo la consumo y le doy otra, ¿eh? Y le doy otra. Entonces, pero el sacerdote tiene que limpiar, o en su defecto, un acólito o un ministro que esté cerca. Los que dejan la fe para volverse judíos y negar a Jesús, si quiere volver a ser católico,
¿Debe ser absuelto por el obispo? No, no necesariamente, porque ese tampoco es que sea un pecado. De por sí los judíos podríamos decir que son nuestros abuelos, son parientes. Entonces, sería como un retroceso en la fe, porque estaría volviendo pues a la antigua alianza, pero tampoco es que se vaya muy lejos, ¿eh? Y no es ningún pecado, no es ningún pecado en todo caso. Entonces ahí lo que tiene que hacer pues es luego pues ponerse de acuerdo con el sacerdote pues para decirle, no, mire, he reconsiderado o como sea que le quiere expresar las cosas, ¿no? Entonces decir, pero he vuelto, ¿no? He vuelto. Por decirlo de una forma, sería como encontrarnos con el hijo pródigo, ¿no? Que se va a la antigua alianza y luego regresa. Pero no, ese no es ningún pecado, así que no tiene por qué. Si quiere ir a conversar con el obispo, pues que vaya, que pida una cita y que vaya, y ojalá incluso le invite un cafecito y todas las cosas, ¿no? Y si no, pues él le lleva y lo comparte, que no está de más tampoco, ¿eh? A veces los obispos pasan mucho tiempo solos también y necesitan tener ese contacto, ¿no? Y todo, pero en realidad no es necesario, no es necesario. Bueno, no sé si quedará alguna por ahí, jefe. Usted me dice, ya hoy yo me pasé bastante de la cuenta. Sí, estamos un poquito pasaditos de tiempo, pero no sé, la de Teresita a la final. Teresita, ¿y qué dice Teresita? Perdón que no la Que encuentro. alguien vuelve de ser judío. Ah, sí, pero eso es lo que acabo de Ah, decir, es la que esa acabo de está decir. cubierta. Sí, sí, sí. Estamos listos, yo creo que con eso estamos, padre. Un poquito Ah, pasadito bueno, de y los aquí minutos, pero estamos. lo último. Sí, lo último que dice, ¿no? Cuando una persona ha llegado después del Evangelio, que se puede comulgar. Hombre, una de las cosas que nos dicen las normas de la iglesia, incluso que hay que participar de la Eucaristía de una forma completa. Entonces, si ni siquiera se escuchó el primer banquete, se lo ha perdido, que es la proclamación de la palabra, pues tendría que tener cuidado. No es recomendable, no es recomendable. Igual no se le va a negar, pero no es recomendable que una persona que no ha participado del banquete de la palabra, pues llegue solamente a participar del banquete sacramental. Lo ideal es que primero también se alimente espiritualmente y se deje exhortar por el Señor, porque no tanto por la homilía del cura, porque tal vez ni le dijo nada a lo que el cura dijo, pero sí escuchó la palabra y por lo tanto allí tiene también un alimento espiritual. Entonces lo ideal es que primero se alimente espiritual para después alimentarse sacramentalmente. Entonces eso es digamos, como el proceso, es el proceso. Ya, Buenísimo. me callo. Gracias, padre. Nos da la bendición final. Y Sí, recuerden, nada claro. más hago el comercial antes de que cerremos. Faltan dos módulos más de este RAID de los sacramentos. Tenemos servicio a la comunidad y Los sacramentos de sanación. sanación. Eso. Los próximos son los de sanación y como solo son dos, entonces será menos tiempo. Así que para que lo tengan en cuenta y no crean que nos vamos a extender siempre como ahora. Excelente. Y Ok, que guarden su bueno, listado de preguntas para la próxima semana también. está bien, está bien. Gracias. Y bueno, pues darle gracias a Dios por su amor, por su misericordia. Dar gracias también por la intercesión de María, nuestra Madre, que nunca nos deja solos y por medio de quien hoy también pedimos la bendición del Señor. Y decimos, dulce Madre, no te alejes, tu vista de nosotros no apartes. Ven con nosotros a todas partes y solos nunca nos dejes. Ya que nos quieres tanto como verdadera Madre, haz que nos bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Buenas noches, que Dios les siga bendiciendo abundantemente y nos vemos la próxima semana por el mismo canal. Gracias, Fray. Hasta luego. Gracias a todos. Nos vemos la próxima semana.